Una operación muy habitual y que a veces es muy necesaria sobre listas es la de los rebanados o slice, que nos permite Python sobre las listas. Para ello, nosotros podemos realizar esto. El operador de acceso indexado, además de permitir acceder a un casillero indicando el número entero del índice que nos interesa, permite también indicar un rango o un subconjunto de casilleros de esta lista. Si en el operador de acceso indexado se indica un índice inicial, un símbolo de 2 puntos y un índice final, esta operación se llama rebanado porque justamente sería equivalente a recortar de la lista un subconjunto de elementos contiguos, como si en una porción de algo se realicen dos cortes con un cuchillo en la posición que indica el inicio, luego en la posición que indica el final, y el centro que quedó cortado se extrae. Esta operación retorna una lista nueva, sin modificar la lista original. Una lista más corta, razonablemente, pero sin modificar la lista original, incluyendo todos los índices desde el inicio hasta el final, pero sin incluirlo al final. Así, un retorno que vaya, por ejemplo, desde 0 hasta 5, va a recortar 4 casilleros. El índice 0, el 1, el 2, el 3 y el cuarto. 5 elementos va a cortar. Pero no incluye el quinto. ¿Para qué? Para que si luego hacemos otra operación de rebanado desde el mismo quinto, ahí sí incluya el quinto. Se pueden hacer rebanados en donde no se incluyan los dos extremos. Un rebanado que no incluya el extremo del inicio va a recortar automáticamente desde el 0. Por defecto considera el 0. Si en un rebanado se incluye el inicio, pero no se incluye el final, va a recortar una segunda porción de la lista, desde el inicio que se indique hasta el final, independientemente de la longitud que la lista tenga. Así, un rebanado que diga, lista, desde el casillero 10, 2 puntos y no se indica final, no importa que tan grande sea la lista, cortará el 10, el 11, el 12, hasta donde termine la lista, hasta el último índice que contenga. Y esto se puede combinar. Por ejemplo, en el caso de los negativos, se puede indicar un índice negativo y esto cortará los últimos casilleros según la cantidad que diga ahí. Por ejemplo, en una lista, un rebanado desde -3 hasta el final, efectivamente retornará los últimos 3 casilleros. Existen varias combinaciones que se pueden lograr con esto y según el uso puede ser bastante útil. Esto nos permite, por ejemplo, esta operación. Si se indica un rebanado en donde no se incluya ni el inicio ni el final, asume que el rebanado va desde el primer casillero hasta el último. Esto parecería ser que está referenciando a la lista completa. Sin embargo, dado que la operación de rebanado crea una lista nueva, esta operación efectivamente clona la lista. Es decir, va a crear una nueva lista que puede ser asignada en una variable, y esa nueva lista va a contener el mismo contenido que la lista original. Es decir, va a crear una nueva lista que ocupará memoria también, del mismo tamaño que la original, con los mismos elementos asignados en los mismos casilleros que la original. Esto nos permite hacer la copia o clonado de una lista solo con esta operación, sin necesidad de crear una nueva lista, recorrer la anterior, copiar cada uno de los valores a mano, como nos ocurriría si no tuviéramos esta posibilidad. Pero el tema de los rebanados es más potente aún, porque nos permitiría reemplazar una porción de la lista. Si existe una lista cargada y queremos modificar el valor de un casillero, se usa una operación de asignación indicando el índice del casillero que se debe modificar. Sin embargo, podemos
hacer una rebanada y asignar en la rebanada una nueva lista. De esta manera, esto requiere indicar una rebanada a la izquierda de un operador de asignación. Y a la derecha indicar otra lista, que puede ser una lista con valores, de forma tal que el contenido de esa lista sea reemplazado en la lista original. Esto puede que cambie el tamaño de la lista original. Si se hace un rebanado de 4 casilleros y a la derecha se asigna una lista de, por ejemplo, solo 2 casilleros, efectivamente se van a borrar 4 posiciones en la lista y van a ser reemplazadas por las 2 nuevas. Y de esta manera, la lista va a quedar con 2 casilleros menos, va a quedar con dos lugares más corta que lo que contenía originalmente. Y esto nos permite también la operación de borrar una porción de una lista simplemente asignándole en una rebanada una lista vacía, un par de corchetes en blanco. Y también nos permitiría la operación inversa, es decir, la de insertar elementos al medio de una lista, especificando una rebanada vacía. ¿De qué manera se indica una rebanada vacía? Poniendo como índice inicial y final el mismo valor. Por ejemplo, en una lista se indique que en la rebanada desde el 3 hasta el 3, o sea, pensemos en un pan en donde insertamos un cuchillo en la tercera posición, y en ese punto se puede asignar una nueva lista. Esta operación lo que va a hacer es, entre los índices 3 y 4 de la lista, asignar 3 casilleros nuevos. La lista va a quedar, luego de esta asignación, con un tamaño de 3 casilleros más que los que tenían originalmente, en el medio, en la posición 3, con el 3, el 7 y el 9, o el contenido que tenga en lista. De esta manera se puede hacer crecer una lista desde el medio, incluso asignando más de un casillero a la vez. Esto nos da una idea de realmente la potencia que brinda esta operación de rebanados. Adicionalmente, los rebanados pueden permitir indicar un tercer valor. En este caso se puede hacer un rebanado donde se indique un inicio, 2 puntos y un final, para indicar dónde hay que recortar. Y luego otro símbolo de 2 puntos y un salto. Este salto plantea la posibilidad de, al recorrer la porción recortada, saltearse algunos. Por ejemplo, en esta rebanada, desde el casillero 0 hasta el casillero 7, de los índices 0 a 7, con un salto de 2, lo que indica es que va a acceder a la lista en el casillero 0, saltea al 1 y obtiene el casillero 2, el índice 2, y después el índice 4, el índice 6, y en ese punto corta porque ahí llegó al final, que es el casillero 7. Esta operación va a crear una lista nueva cuyo contenido sea los casilleros 0, 2 y 4 y 6 de la lista original. Una operación muy habitual en donde se aprovecha esta característica es la de inversión de una lista. En este ejemplo, se está indicando a una lista que queremos rebanarla desde el inicio hasta el final. Es decir, se va a crear una lista nueva con el mismo contenido de la lista. Pero al indicar un salto de -1, lo que va a hacer es recorrer desde el final de la lista hacia el principio. Por lo tanto, esta operación va a crear una nueva lista, va a recorrer la lista original desde el último casillero y lo va a recorrer hacia atrás, es decir, con valores decrecientes de los índices hasta llegar al índice 0. Esta operación crea una nueva lista, cuyo contenido es el mismo de la lista original,
pero con los valores invertidos de lugar. El último índice quedará primero de la nueva lista y el primer índice quedará al último de la lista original. Este tipo de operaciones de rebanados pueden ser utilizados con listas, pero también pueden ser utilizados en forma idéntica con las cadenas. Por lo tanto, esta operación aplicada a una cadena nos obtendría como resultado la inversión del texto que contiene esa variable de tipo string. Esta característica es bastante utilizada para muchas situaciones que resolverían ciclos relativamente complejos para obtener el acceso a estos valores.